Nunca imaginé que me vería envuelto en algo tan increíble. Todo comenzó con una carta anónima que apareció un día en mi buzón. No tenía remitente ni sellos, pero el mensaje era claro. Ellos están aquí. Y no están solos. La curiosidad me devoraba y sin pensarlo demasiado, comencé a investigar. Desde el momento en que leí esas palabras, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La carta estaba escrita en una caligrafía antigua, con un tipo de tinta que parecía desvanecerse ligeramente en algunos puntos, como si hubiera sido escrita en un papel que no era del todo común. Me preguntaba si era una broma o una advertencia real. No podía ignorar el hecho de que alguien estaba tratando de comunicarme algo importante. Mis primeros pasos fueron buscar el origen del mensaje. Contacté a antiguos colegas en el mundo del espionaje, expertos en rastrear orígenes de comunicaciones clandestinas. Utilicé técnicas avanzadas de análisis forense para examinar la carta y el sobre en busca de huellas digitales o marcas que pudieran darme una pista sobre su origen. No encontré nada concluyente, pero el hecho de que no hubiera nada en la carta que pudiera identificarla como falsa solo aumentó mi determinación. Poco a poco, fui introducido en los rincones más oscuros de la web, donde los rumores sobre conspiraciones y sociedades secretas circulaban con frecuencia. Aquí fue donde escuché por primera vez acerca de los elegidos de las estrellas, un grupo que según las descripciones se adentraba en teorías extraterrestres con una fervorosa intensidad. Lo que inicialmente parecía un capricho de fanáticos se transformó en un enigma que parecía tener raíces más profundas de lo que podría haber imaginado. Decidí infiltrarme. Fingí ser un devoto en busca de respuestas. Después de semanas, intercambiando mensajes cifrados y pasando por pruebas extrañas, finalmente fui aceptado en su círculo más íntimo. La primera vez que asistí a una reunión, me sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. Nos citaron en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de símbolos extraños, estatuas con formas humanas, pero también con detalles alienígenas. El aire olía a incienso y había una tensión casi palpable en el ambiente. El proceso de infiltración fue meticuloso. Me tuve que someter a una serie de pruebas que parecían diseñadas para evaluar no solo mi lealtad, sino mi disposición a aceptar sus creencias. En una de estas pruebas, me pidieron que participara en una especie de meditación guiada en la que se visualizaba una conexión espiritual con entidades extraterrestres. La sensación era desconcertante, el ambiente estaba lleno de humo de incienso y el canto de los miembros era casi hipnótico. La primera reunión a la que asistí fue una experiencia que desbordó mis expectativas. El almacén, un espacio grande y oscuro, estaba transformado en un santuario para sus rituales. Las estatuas, de formas humanoides, con detalles alienígenas, parecían observarnos con ojos de piedra. Los símbolos, que al principio no entendía, estaban esculpidos en las paredes y el suelo, formando un patrón geométrico que parecía tener un propósito oculto. El primer ritual que presencié me dejó impactado. Todos se reunieron en un círculo, recitando lo que parecía una mezcla de latín y algún lenguaje antiguo que no lograba identificar. El líder de la secta, un hombre de aspecto imponente llamado Arkan, aseguraba ser el único capaz de comunicarse con ellos. Según él, estaban preparando su regreso a la tierra, y solo aquellos que les demostraran lealtad serían salvados. El ritual, en sí, era un espectáculo de luces y sombras. Los participantes se colocaban en posiciones específicas alrededor del círculo, mientras Arkan, con un bastón adornado con símbolos extraños, dirigía la ceremonia. Las luces se apagaron gradualmente y un humo denso llenó la sala.
La recitación en el lenguaje desconocido se volvió cada vez más intensa, con un ritmo que parecía sincronizado con el latido de mi corazón. En el clímax del ritual, Arkan comenzó a invocar a los seres que llamaban los guardianes del vórtice. Una entidad que, según las creencias de la secta, era la clave para conectar con los extraterrestres. La figura brillante que apareció en el centro del círculo era imponente. Su presencia parecía absorber toda la energía del lugar. Los miembros de la secta se postraron en adoración. Y yo, atrapado en la fascinación y el miedo, observaba en silencio, intentando descifrar si lo que veía era un truco o algo verdaderamente sobrenatural. Con el tiempo, comencé a ganarme la confianza de los miembros más antiguos. Me hablaron de conexiones dentro del gobierno. Al principio, pensé que eran simples delirios, pero luego, descubrí documentos que lo confirmaban. El grupo tenía vínculos con altos funcionarios, quienes al igual que ellos, creían en la presencia extraterrestre. Pero lo más perturbador era que algunos de esos funcionarios, según Arkan, ya no eran completamente humanos. Decía que habían sido reemplazados. Una de las conversaciones más inquietantes que escuché fue entre dos de los miembros de la secta que discutían sobre una reunión secreta con un alto funcionario del gobierno. Hablaron de una zona de exclusión donde se realizaban experimentos para integrar tecnología alienígena en el cuerpo humano. Sus palabras estaban cargadas de temor, como si supieran que lo que estaban diciendo podría tener consecuencias graves para el mundo. Decidí profundizar en estas conexiones. Me hice pasar por un investigador interesado en temas de tecnología avanzada y conseguí una reunión con un ex empleado de una agencia gubernamental. Durante la conversación, reveló que había habido investigaciones secretas sobre biotecnología y que de hecho se estaban llevando a cabo en instalaciones ocultas. Aunque no pudo proporcionar detalles concretos, sus palabras corroboraban parte de lo que había escuchado en las reuniones de la secta. Una noche, mientras investigaba uno de los rituales más secretos, descubrí algo inesperado. Arkan me pidió que lo acompañara a una reunión privada en un lugar distinto. Un búnker subterráneo en las afueras de la ciudad. Según me dijo, este era un santuario que solo los más leales conocían. Intrigado y un poco alarmado, acepté. El viaje fue largo y el camino se volvía cada vez más desolado hasta que llegamos a un complejo rodeado de alambrado y custodiado por guardias armados. El búnker era un complejo subterráneo de alta seguridad, diseñado para resistir cualquier tipo de ataque. Al ingresar, me sorprendió la sofisticación del lugar. Las paredes estaban revestidas con materiales que absorbían el sonido y los sistemas de seguridad eran de última generación. Arkan me condujo a una sala de conferencias donde se encontraban varios hombres con trajes oscuros que parecían ser parte de una organización secreta. El dispositivo en el centro de la mesa era una esfera metálica con inscripciones en un lenguaje que no podía reconocer. Emitía una vibración casi imperceptible, pero al tocarla sentí una energía extraña que recorría mi cuerpo. Arkan me explicó que este dispositivo era la clave para controlar los eventos mundiales y que tenía la capacidad de influir en las decisiones de los líderes globales. Uno de los hombres de traje, claramente un agente del FBI, comenzó a hablar. Lo que escuché me dejó perplejo. Describió cómo durante años, altos funcionarios habían estado en contacto con una raza extraterrestre, conocida como los vigilantes. Su misión era controlar los principales gobiernos del mundo, usando tecnología avanzada para manipular elecciones, crisis económicas y conflictos bélicos. Según el agente,
algunos de los líderes más poderosos habían sido reemplazados por entidades que parecían humanas, pero que en realidad eran una mezcla de biotecnología alienígena. El nivel de detalle en las exposiciones de la gente fue asombroso. Habló de cómo los vigilantes habían introducido tecnología que permitía a los clones mantener una apariencia humana casi perfecta, pero que sus verdaderas identidades eran descubiertas mediante avanzadas técnicas de detección. La información era escalofriante y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo que conocía. La siguiente parte de mi infiltración me llevó a la sede de una corporación misteriosa llamada Prometheus Technologies. Una empresa que, según Arcan, servía como intermediaria entre el gobierno y los extraterrestres. Mi misión era robar información sobre un proyecto secreto conocido como Códice Infinito. La empresa tenía sus instalaciones en una antigua base militar y todo el lugar estaba bajo estricta vigilancia. Logré infiltrarme como empleado temporal de mantenimiento, lo que me permitió acceso a áreas restringidas. Durante los primeros días me familiaricé con la rutina de la empresa y observé a los empleados y sus movimientos. La base militar, que había sido reconvertida en sede de la corporación, estaba llena de tecnología avanzada y sistemas de seguridad que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Un día, mientras realizaba tareas de mantenimiento en una sala de servidores, noté que una sección de la pared tenía una puerta camuflada detrás de una estructura de ventilación. Usé un dispositivo que había conseguido para eludir las medidas de seguridad biométricas y accedí a la sala oculta. Dentro, encontré una serie de servidores que contenían archivos clasificados sobre experimentos genéticos y el desarrollo de tecnología alienígena aplicada a humanos. Lo más impactante fue un informe que detallaba cómo algunos de los líderes mundiales más influyentes habían sido reemplazados por clones creados a partir de material genético extraterrestre. Estos clones, según los documentos, tenían capacidades superiores a las de cualquier ser humano, y su propósito era asegurar que la influencia de los alienígenas se mantuviera intacta. El informe incluía gráficos y datos que demostraban cómo estos clones eran manipulados para mantener el equilibrio de poder en el mundo. Mientras descargaba los archivos en un disco encriptado, un sonido agudo llenó la sala. Sabía que me habían descubierto. Corrí hacia la salida, pero el sistema de alarma había sido activado. Los guardias comenzaron a patrullar las áreas cercanas y tuve que utilizar mis habilidades para evadirlos. Apenas logré escapar, pero la misión había sido un éxito parcial, pues había conseguido los documentos cruciales, pero la seguridad del lugar se había vuelto mucho más estricta. Al regresar al almacén para asistir al último ritual, Arcan anunció que los alienígenas estaban listos para reclamar lo que les pertenecía y que uno de los miembros sería elegido para ser llevado con ellos. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero la atmósfera en la sala era de una tensión insoportable. Las miradas nerviosas y los susurros me hicieron pensar que algo terrible estaba a punto de suceder. Durante la preparación para el contacto final, la sala del almacén se llenó de una energía cargada. Los miembros de la secta se disponían en formación alrededor del círculo ritual y Arcan se dirigió a ellos con una ferviente proclamación sobre la llegada de una nueva era. La sala estaba decorada con símbolos más complejos que los anteriores y la presencia de una figura brillante en el centro del círculo parecía intensificar la atmósfera. Decidí que era momento de actuar. Utilicé una combinación de los conocimientos adquiridos durante mi infiltración en Prometheus Technologies y la información recopilada de los archivos para planear mi escape. Mientras todos se preparaban para el contacto, me escabullí de la reunión y me dirigí hacia un lugar seguro.
Sin embargo, antes de salir, escuché algo que jamás olvidaré. Arkan, con voz grave y solemne, dijo: el pacto ha sido sellado. Pronto, todos lo sabrán. Con el conocimiento que había adquirido, comprendí que la secta no era solo un grupo de fanáticos, sino que estaban profundamente involucrados en una red global de conspiración que incluía a agencias gubernamentales y corporaciones de alto perfil. Los documentos que había robado de Prometheus Technologies confirmaban que la influencia de los extraterrestres era más extensa de lo que había imaginado. Hasta el día de hoy, no sé si fui testigo de una elaborada farsa, o si de verdad, esos seres estaban aquí. Las investigaciones posteriores que realicé corroboraron algunos de los detalles de los documentos robados, pero muchos aspectos seguían envueltos en misterio. La información sobre el Códice Infinito y los clones extraterrestres fue filtrada a ciertos medios de comunicación, pero siempre hubo dudas sobre su autenticidad. La secta, después de la revelación de Arkan, desapareció misteriosamente y muchos de sus miembros se diseminaron, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y teorías conspirativas. Los altos funcionarios mencionados en los documentos también se volvieron más cautelosos y tomaron medidas para protegerse de cualquier filtración adicional. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. Me di cuenta de que en el fondo había una verdad más grande y compleja sobre el control y la influencia en nuestro mundo, algo que probablemente nunca entenderé completamente. La búsqueda de respuestas me llevó a un enigma que va más allá de lo que cualquier conspiración pueda ofrecer, revelando un mundo oculto que permanece al margen de la realidad conocida.